Muy bien, cantábamos recién libre estoy, ¿sí? Y lo contrario a la libertad es la esclavitud. Y la esclavitud era una estructura dominante en la época del Imperio Romano del primer siglo. Era tan común que nunca nadie se puso a cuestionar seriamente como parte de esta estructura social hasta muchísimos años después. Los esclavos eran de todas las edades, de todos los géneros, y constituían por sí mismos una clase socioeconómica importante en la antigua Roma. Eran tantos que hasta un quinto de la población del Imperio Romano eran esclavos. 2 de cada 10 personas que vivían en la antigua Roma eran esclavos en todo el imperio. Y esto hacía que la economía romana dependiera para su funcionamiento de la esclavitud y de la mano de obra que proporcionaban los esclavos, ya sea mano de obra calificada como no. Inicialmente la población esclava romana llegó a través de las conquistas militares. Estas conquistas militares generaban cautivos que después se transformaban en esclavos, que se comercializaban. Y esto funcionaba así: el imperio iba avanzando hasta los límites de las fronteras lejanas y de esos lugares que iba invadiendo, iba ganando territorio, pero también iba ganando nuevo personal. Grandes masas de esclavos pasaron por el Imperio Romano. Y para el primer siglo esto ya era distinto. El imperio no estaba en expansión, pero los esclavos seguían siendo un montón, seguía siendo un grupo muy grande de personas que ya no importaba traer personas de lugares lejanos, porque los mismos que nacían en esclavitud eran esclavos. Es así que toda una generación de nuevos esclavos que nacían en esclavitud eran personas que nunca habían conocido vivir en libertad. Para muchos esclavos la vida era difícil. Muchos se dedicaban a trabajar en minas, en campos, en granjas. Sin embargo, también había muchos esclavos que vivían en las ciudades, trabajando para sus amos en las tareas de la casa, en el servicio de la casa, como en el servicio a la familia. Y podían realizar un sinfín de tareas, desde maestros hasta cocineros, desde sirvientes de las tareas domésticas hasta doctores, ¿sí? Cualquier actividad o cualquier línea de trabajo que podía tener una persona libre también la podía tener un esclavo. Esto hacía que con un simple vistazo en la calle de las ciudades hubiera sido difícil identificar a un esclavo de una persona libre. Se vestían igual y muchas veces no había diferencia en cuanto a las responsabilidades de uno con respecto al otro. La diferencia era la libertad. Y esta aparente igualdad que se podía ver, igualdad visual, ¿sí?, unos con respecto a otros, esta aparente normalidad entre unos y otros, no nos tiene que llevar a la impresión de que la esclavitud era algo menor o llevarnos a un pensamiento excesivamente romántico sobre el asunto. Porque ser esclavo era estar en la posesión de otra persona. Aristóteles definió al esclavo como un ser humano que se consideraba como un artículo de propiedad, alguien que pertenecía completamente a otra persona. Y esto hacía que la experiencia de una persona en el mundo romano, la experiencia como esclavo de una persona en el mundo romano, sea muy distinta uno de otro y sea muy diversa entre unos y otros. Cada dueño definía el tipo de vida que iba a tener su esclavo. Y por otro lado, los esclavos no solo tenían un objetivo, sea quien fuera el dueño, era complacer las diversas tareas que el amo, el dueño, requiera
todo el tiempo. Ahora, muchos esclavos, muchas personas que estaban esclavizadas, llegaron al conocimiento de Cristo, ¿sí? Y entregaron su vida a Cristo y se encontraban con una complicación. Por un lado, eran libres, como cantamos recién, ellos se sentían libres en su interior, libres de la esclavitud que genera el pecado, pero por otro lado, estaban esclavizados en su vida. Libres en su interior, pero esclavos en su exterior. ¿Y cómo se podía armonizar estas dos ideas, estas dos realidades? La esclavitud generaba falta de libertad. La esclavitud generaba la falta de voluntad propia en el esclavo. Pero sobre todo, la esclavitud generaba la falta de justicia. La esclavitud es el ejemplo más extremo de una persona que se encuentra en una vida de sufrimiento y que poco puede hacer para cambiar su situación exterior. Ahora, la pregunta es, ¿cómo actúa un cristiano frente a una situación, frente a un acto de injusticia y que esta injusticia provoque sufrimiento? ¿Cómo se comporta el cristiano frente al sufrimiento que provoca la injusticia? Bueno, de esto se trata la porción que tenemos hoy, en el capítulo 2 de 1 Pedro. Acá el apóstol nos lleva a ver que la respuesta es la sujeción. En primer lugar, a Dios, que nos provee de la libertad interior que todo ser humano necesita, libertad para ser usada en función de servir a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo vivir? Lo estuvimos viendo hace un par de jueves que estuve tocando el pasaje anterior, en 1 Pedro 2:16, lo leímos. ¿Cómo vivir? Bueno, si ustedes lo tienen ahí en la Biblia, dice, la respuesta es como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El cristiano, como también vimos en jueves anteriores, no vive sin normas, no vive sin leyes, no está por encima de las responsabilidades que tiene ante la sociedad, debe cumplir con todo, ¿sí? Y también veíamos una frase de Lutero hace unos jueves atrás que dice: el cristiano es un perfectamente libre señor de todo, no sujeto a nadie. El cristiano es un perfectamente obediente siervo de todos, sujeto a todos. El cristiano es libre de toda esclavitud que promueve o lleva al mal. Y en cambio usa esa libertad que Dios le provee para servir a Dios y amar a su prójimo. El cristiano se conduce en la vida pública como un embajador de Dios, representando lo que Dios es. Y esta libertad no es para promover nuestras propias causas, nuestros propios intereses, sino que es una libertad de disposición y para ser utilizada para Dios. Libertad para poder ser siervos. Y un buen siervo, un buen esclavo, se destaca por algunas cuestiones. En primer lugar, respeto. La obediencia también es algo que tiene que caracterizar al buen siervo. Y obediencia a la autoridad, pero sobre todo la lealtad. ¿Sí? Un buen siervo imita al que es el mejor ejemplo, aprende del mejor, y Pedro nos va a llevar a compararnos con el ejemplo del mejor. Estas personas que vivían en el primer siglo, que estaban bajo la esclavitud, se encontraban con esta disyuntiva: libres por dentro, pero esclavos por fuera. El mandato que les propone Pedro es claro, es la sujeción, es tener una vida de sumisión. Vamos a leer, buscamos 1 Pedro 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 18 hasta el final del capítulo. Dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa
de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Pablo viene hablando de la sumisión del cristiano anteriormente, ¿no?, a la autoridad del gobierno y de la responsabilidad que tenía el cristiano para administrar esta libertad de la que estábamos hablando. Y administrarla de la forma más eficiente a los ojos de Dios. Y en este contexto es que empieza a hablarle a los criados, y estos criados son aquellas personas que vivían en esclavitud. Y les habla a aquellos que no tienen libertad, que no tienen la posibilidad de hacer uso de su voluntad propia, y en especial a los que están atravesando injustamente injusticias en su día a día. Y a pesar de todo eso, esas personas, esos cristianos, tienen la intención de agradar a Dios y de honrar a Dios. Bueno, esto es para las personas que se sienten bajo el sufrimiento y que por las circunstancias de la vida no pueden cambiar por voluntad propia su realidad. Y de esto nos habla el versículo 18. ¿Sí? Nos encontramos con dos grupos de personas, los esclavos y los amos. Y cada una de estas categorías se pueden dividir en dos, buenos y malos. Es así que tenemos esclavos buenos y esclavos malos, como también tenemos amos buenos y amos malos. Y en esta posición es que el cristiano tiene que diferenciarse en su conducta, ¿sí? La meta del cristiano es ser un obrero aprobado por Dios. Ese es el objetivo. Y frente a las dificultades que plantea la sociedad que tengamos de turno, ¿sí? ¿Cómo debe actuar el cristiano? ¿Cómo convivir con la injusticia? Bueno, como siervo obediente, siendo paciente y siguiendo el ejemplo. Algunos esclavos estaban bendecidos y servían a amos buenos, ¿sí? Pero otros tenían que sufrir a amos, como dice la NBI, insoportables, ¿sí? Y frente a estas circunstancias, Pedro, ¿qué les dice en el versículo 18 y 19? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molesta padeciendo injustamente, ¿sí? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, Pedro se da cuenta del sufrimiento que están pasando estas personas, que están bajo un problema que les excede. Pero no nos quedemos solo con este grupo de personas, porque Pedro acá empieza a ampliar el panorama de personas y empieza a hablar a todas las personas que sienten dolor por el sufrimiento injusto. Y esto en cierto punto nos incluye a todos, ¿sí? A todo aquel que sufre injustamente. Y en esta porción, en estas palabras, se ve que Pedro aprendió de Jesús, ¿sí? Y aprendió de las enseñanzas que Jesús le dio. Y una de las enseñanzas que Jesús le dio está en Lucas 6, 32, si quieren pueden buscar, Lucas 6, 32. Que el mismo Jesús también se refiere
en ciertos aspectos a esto mismo. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Salteamos un versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si vos te considerás que sufrís dolor injustamente, por ahí no al grado de un esclavo, ¿sí? Pero sufrís dolor injustamente, ¿qué hay que hacer frente a esto? Bueno, en primer lugar, buscar la aprobación de Dios. Siempre, en primer lugar, buscar la aprobación de Dios. Y en segundo lugar, lo dice Pedro en este pasaje que leímos, pero también unos versículos antes, seguir haciendo el bien. Siempre seguir haciendo el bien. Es así que podemos hacer una suma entre la obediencia. A la obediencia le sumamos sufrimiento, al sufrimiento le sumamos paciencia y soportar ese trance que estamos haciendo, y el resultado ponemos igual, y el resultado es ser aprobado por Dios. Versículo 20 de 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El ejemplo para los que estaban leyendo esto y para los que estaban en esa época era muy claro. Si un esclavo agrada a su amo, esto agrada directamente a Dios. Si el esclavo hace el bien su tarea, pero el amo déspota, que de donde deriva la palabra amo es déspota, o ese amo insoportable, como nos decía la NBI, lo castiga de forma injusta, si hace el bien y recibe castigo, ¿cuál es la receta frente a esto? Dice el apóstol, soportar. Soportar es la receta, soportar es el camino para agradar a Dios. Obviamente siempre tenemos que tratar de evitar, de buscar sufrir. No estamos para vivir en sufrimiento. Pero cuando el sufrimiento es inevitable y actuamos correctamente y en función de lo que Dios espera que nosotros hagamos, llega el sufrimiento, ¿qué tenemos que hacer? Debemos soportarlo pacientemente, porque sabemos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios y en cierta forma estamos agradando a Dios. Y esto va en contra de muchísimas creencias que se predican hoy en día, ¿sí? Hoy en día se nos dice que el camino a Dios, si somos obedientes, si vivimos en obediencia y confiamos plenamente en Dios, nos va a llevar a un camino de prosperidad, de salud, de bienestar. Bueno, este pasaje nos dice todo lo contrario. El cristiano va a sufrir, el cristiano va a pasar por dolor, el cristiano va a atravesar injusticias. El tema es qué hacer cuando esto pasa. Bueno, en primer lugar, siempre buscar la aprobación de Dios. En segundo lugar, como les dije, es seguir haciendo lo bueno, siempre seguir haciendo lo bueno. Y en tercer lugar, copiar el mejor ejemplo, el ejemplo de Jesucristo, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El hombre no llega a ser cristiano por el simple hecho de seguir el ejemplo de Jesucristo, sino por confesar que es un pecador y aceptar que solo no puede conducirse y recomponer la relación con Dios. Tampoco se puede tener una vida que agrade a Dios por sí mismo, solo, sin nadie. Necesitamos de Él, ¿sí? Y el verdadero creyente imita a Jesucristo.
Y Jesucristo, con su ejemplo, nos enseña cómo conducirnos, y cómo comportarnos en ciertas circunstancias. Y este pasaje nos muestra varios aspectos que tenemos que imitar. El versículo 21 que leímos dice, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. En primer lugar, Jesús soportó todo para darnos ejemplo. Y nosotros fuimos llamados a imitar y a seguir el ejemplo de Cristo, que atravesó y vivió con paciencia el sufrimiento. Acá nos dice, nos pone el vocablo que se traduce como ejemplo. Y este es un vocablo usado por los griegos para referirse a la letra bien escrita de un alumno. Por medio de copiar y de copiar y de copiar correctamente las letras, se aprende a escribir bien. Y el cristiano, como buen alumno, tiene que seguir el mismo procedimiento. Copiar correctamente el modelo que tenemos enfrente, que vemos. Y si copiamos su comportamiento, vamos a salir con la aprobación de Dios. Tenemos que copiar el ejemplo de Cristo. Ninguna injusticia que nosotros podamos atravesar puede ser comparada con lo que sufrió Él. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, Jesús soportó todo para dejarnos ejemplo. Segundo punto, Jesús soportó porque es impecable. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En la iglesia primitiva este pasaje se conocía como el pasaje del siervo sufriente, y era muy conocido por todos. Es así que la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento en algún momento citan Isaías 53. Porque, ¿qué quería mostrarnos Pedro en este Isaías 53? Bueno, nos quería mostrar la impecabilidad de Cristo, la imposibilidad que tenía Cristo de pecar por su misma sustancia. Jesús personifica la impecabilidad y la inocencia, ¿sí? Y frente a este ejemplo, nadie puede sentirse con la justicia de quejarse del sufrimiento que está atravesando cuando se pone a leer, cuando se pone a ver el ejemplo de Jesús. Por lo general, el culpable paga por sus actos. Bueno, vemos en el ejemplo a un inocente pagando por los culpables. Segundo punto, Jesús soportó porque es impecable. Tercero, Jesús soportó porque confiaba en el juez justo. Versículo 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba las causas al que juzga justamente. Su sufrimiento y muerte eran necesarios para que nosotros tengamos vida, para que nosotros podamos ser libres, como cantábamos, libres del pecado. Y fijémonos en el ejemplo de Jesús, sin quejarse, llevó a cabo el plan divino de nuestra redención. Jesucristo soportó el sufrimiento porque puso su vista en Dios y confiaba en el juicio perfecto. No buscó venganza, no buscó justicia, teniendo todo el poder para hacerlo, dejó el juicio al juez justo. Jesús soportó porque confiaba en el juez justo. Cuarto y último punto del ejemplo de Jesús es Jesús soportó por las metas que tenía. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Los esclavos que eran castigados injustamente por sus amos, sin duda podían entender muy bien el significado y el detalle del sufrimiento de Jesús. Aquellos que habían atravesado por heridas, aquellos que habían soportado las injusticias,
se encontraban con esta palabra, la de ser sanados, la expresión sanados. Y esta expresión sanados significa ser perdonados, ¿sí? Y Pedro está diciendo que los golpes de Jesús, que esos golpes que Jesús recibió, que las heridas que tuvo, eran el castigo que Jesús pagó por la redención del creyente. Era el pago por su libertad y era el pago por nuestra libertad. Y lo que de verdad se estaba sanando en esa acción era la relación del hombre con Dios. Y esta era la meta, y este era el objetivo, nuestra redención. Y Jesús soportó el sufrimiento y las injusticias pensando en esto, en su meta, pensando en nosotros. Entonces, el ejemplo de Jesús frente al sufrimiento injusto. En primer lugar, Jesús soportó todo para darnos ejemplo. En segundo lugar, Jesús soportó porque es impecable. Tercero, Jesús soportó porque confiaba en el juez justo. Cuarto, Jesús soportó por la meta que tenía. Todos sufrimos y seguramente todos en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir injustamente. Ahora, podemos sufrir de la mano de Jesús o podemos sufrir sin Cristo. Y Él, como vimos, tiene la experiencia vivida, ¿sí? Y el ejemplo perfecto para poder sufrir y atravesar ese momento descansando en Dios, ¿sí? O por la otra elección es, podés sufrir solo. Podés atravesar momentos difíciles o podés atravesar una vida difícil, ¿sí? Como la que tenían los esclavos que nunca conocieron la libertad, pero podés estar gozando de tener una libertad verdadera en Cristo. Hay una persona, si me permiten terminar con una historia, no suelo agarrar otra historia de la Biblia para apuntalar el mensaje, pero vamos a terminar con un ejemplo que es bien claro. Una persona que empezó su día en una situación en la que no tenía libertad. Una persona totalmente perdida en todos los aspectos de su vida. Su interior estaba totalmente falto de libertad, totalmente esclavizado al pecado. Y de hecho su pecado lo habían llevado a una situación en la que se encontraba aquel día, preso, sin libertad. Y aquel día iba a ser su último día. Y ese día lo empezó en la prisión. Justamente encarcelado. ¿Por qué? Por sus faltas, por sus errores. Todo eso lo habían llevado a esa situación. Un día más en la cárcel, esperando que la sentencia se haga efectiva. No sabemos su nombre. La Biblia no nos dice su nombre, pero sí nos dice y nos habla de su profesión. Era ladrón. Y llegó el día de su sentencia. Él estuvo esperando hasta que interrumpieron su soledad para llevarlo a su sentencia. Era un día un tanto alborotado, mucha gente, muchos gritos y no entendía muy bien por qué, pero estaba seguro de que por él no era. Terminó su último día crucificado en una cruz. Una persona sin libertad. Una persona que estaba sufriendo por sus actos y estaba recibiendo lo que merecía por sus actos. Un ladrón sentenciado a pena de muerte. Y una persona que estaba muriendo. Tanto fue su respeto hacia la persona que estaba a su lado, que en Lucas 23:41, este ladrón clavado en la cruz dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Tal fue el reconocimiento de esta persona a la persona que estaba a su lado muriendo, que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el mismo Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
una persona, el ladrón, que empezó su día sin libertad de ningún aspecto, sin libertad interior, pero tampoco sin libertad exterior, preso, condenado a muerte, justamente condenado. Pero ¿cómo murió? Una persona que murió en libertad. Libertad que solo puede pagar Jesucristo. Más allá de cómo hayas empezado tu día hoy, que puedas terminar como el de este ladrón, en libertad, ¿sí? Junto a Dios. Oramos, Padre, te agradecemos porque hiciste muchísimo por cada uno de nosotros. Planificaste que nosotros pudiéramos tener una relación con vos y te agradecemos por tu Hijo, te agradecemos porque vino a este mundo, vivió entre nosotros, nos dejó ejemplo y murió por cada uno de nosotros. Obra más perfecta y más completa no podías hacer por cada uno de nosotros y te lo agradecemos. Te pedimos también que hables a las personas que no te conocen, que puedas ablandar su corazón y darle la capacidad de llegar a conocer de tu amor, a llegar a conocer de que todo hombre necesita de vos, Señor. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, que nos acompañes a casa. En el nombre del Señor Jesús. Amén.